Buenas y bienvenidos. ¿Cómo me les va? Parece ser que el pueblo está condenado a ser desaparecido, desplazado o asesinado por el mismo Estado colombiano. Ojo, muchas veces estos crímenes financiados e impulsados por empresas y a la final el resultado es, número uno, empresarios multimillonarios. Número dos, políticos con cargos de por vida. Y número tres, la sangre de un pueblo en la historia de este país, que con el tiempo borran o cuentan a medias. Y lo más lamentable, el dolor de los miles de familias que tienen que seguir viviendo con la pérdida de sus familiares. Así empieza la historia. El final, sin duda, les sorprenderá y les recordará el por qué la palabra dignidad y por qué hay que seguir en esta lucha popular. Observemos. El juez Kenneth Marra de West Palm Beach declaró a Chiquita Branch responsable por el asesinato de 9 víctimas de los paramilitares que financió con sus aportes entre 1997 y 2004. En principio, la sentencia aplica para los 9 que comparecieron, pero puede crecer. Nuestro director Ignacio Gómez en 1997 inició la investigación con base en la cual el Departamento de Justicia hizo comparecer a la bananera. Nacho, buenas noches. Mónica, la sentencia es por $38 millones y en este momento es aplicable a las víctimas que estuvieron en ese caso, que son 9, pero puede extenderse a las 106 ya reconocidas por ese juzgado, lo cual nos sumaría ya más de 350 millones y mucho más, porque son 4.900 los casos que tiene documentados el sistema judicial norteamericano. Un jurado de conciencia declaró a Chiquita Branch International responsable civilmente por las afectaciones a 9 víctimas del bloque bananero de las AUC en Urabá, y el juez Kenneth Marra condenó a la bananera a pagarles $35 millones. Por tratarse de una class action o demanda de grupo, la sentencia es automáticamente aplicable a otras 106 víctimas acreditadas en el mismo despacho y podría aplicarse a otras 1.062 acreditadas en la Corte Federal de Washington. Esta es una sentencia histórica para la bananera, que desde su participación en el nacimiento de Costa Rica, la mutilación a Colombia del Istmo de Panamá, la masacre de Ciénaga en 1928, el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1952, la invasión a Bahía Cochinos en Cuba en 1954. Ahora numerosas familias cubanas lloran a sus muertos. Y otros hitos históricos de derechos humanos, era objeto de reclamaciones que nunca encontraron justicia. Marco Simmons, director jurídico de Rights International, que junto con 3 bufetes de abogados de Miami representó a las víctimas en la corte del juez Marra, destacó lo histórico del veredicto esta tarde. En 2007, la multinacional había aceptado los cargos penales por su colaboración con una organización terrorista, dado que las AUC de Castaño habían recibido tal denominación. Mucha paciencia. Pero esta sentencia no se vio reflejada en una reparación para las víctimas, que tendrían que tramitar sus propios reclamos ante la justicia de Estados Unidos. El representante de Chiquita en este caso fue el abogado Eric Holder, el exsecretario de Justicia encargado que suscribió la Guía Federal para la Investigación Criminal de las Corporaciones, que hizo posible que la petición de la multinacional de que la sanción recayera sobre la empresa como tal, pero que ninguno de sus ejecutivos fuera procesado. Holder fue nombrado secretario de Justicia de Estados Unidos 8 meses después, y durante sus 8 años en el cargo de la Fiscalía de Estados Unidos fue imposible para las víctimas lograr que su caso fuera considerado en los tribunales federales. El caso se inició en 1996, cuando Chiquita Branch comenzó a ser investigada por pagos ilegales, y entre estos por sobornar a funcionarios de la DIAN en Colombia para que licenciaran el Zungo, su puerto privado en Turbo, en el Urabá antioqueño. Noticias 1 conoció de la investigación en Estados Unidos y pudo documentar la coincidencia de tiempo entre los pagos y la licencia de su zona franca especial en Turbo. Pero luego nuestros reportes dieron cuenta de que en esa misma zona franca, Carlos Castaño había descargado el arsenal fundacional de las Autodefensas Unidas de Colombia y, a pesar de sus intentos por encarcelar a este reportero, terminó siendo requerida por esta maniobra por la Fiscalía de Estados Unidos. A la salida del despacho del juez Marra, los abogados fueron entrevistados. El de Chiquita dice que apelará y los de las víctimas afirman que aún no están reparadas todas, que en el sistema judicial norteamericano podrían ser 4.900. Los abogados del caso se pronunciaron hoy al término de la audiencia. El representante de Chiquita dijo que apelará. Los representantes de las víctimas explicaron que el caso podrá ampliarse. How many people will this apply to?
that decision? Well, that's a complicated question, but for these plaintiffs, I think it was 17 out of 18 claimants. Another 4,980. We're going to trial next month on the next round. Otro de los defensores valoró el trabajo del jurado y agradeció su gestión. The ability to express some of these terrible stories, all of them were terrible in one way or another, was worth everything to them, because these events have been festering in their souls for so many years. And as I say, God bless the American justice system. Y este mismo anunció que el próximo 15 de julio habrá una segunda audiencia para determinar la aplicación de la sentencia en los demás casos. Well, clearly, this is a step which we hope will ultimately result in the entire resolution of the case for all the victims. It's very difficult to know whether that will happen or when it will happen, but of course that is the fondest hope and wish for all of us, that all of the victims. This is called the second bellwether trial, and hopefully it will result in a similar type of verdict against Chiquita and in favor of the victims, and that will create an atmosphere in which hopefully the entire case can be resolved. But as I say, there is no guarantee that that will happen. Es decir, potencialmente la sentencia le estaría costando a Chiquita por lo menos $4.900 millones. El papel que cumplen los verdaderos periodistas como el director de Noticias 1, el señor Ignacio Gómez, en Colombia, que nos enseñan que con sus investigaciones son capaces de hacer el trabajo de aquellos entes a los cuales tenemos que pagarles billones de pesos y que no hacen, para que a la final sean ellos mismos, y hablo de estos entes de justicia, los que se presten para utilizar sus propias armas y mecanismos en contra de su pueblo y a favor de un Estado criminal. La historia continúa. Observemos. 6 ejecutivos de Chiquita, los empresarios que recibieron su negocio cuando ésta salió del país, y otros bananeros han estado en un juicio que en Medellín se llevaba lejos de los medios de comunicación desde 2019. Noticias 1 ganó por tutela el derecho de ustedes a conocer lo que allí se discutía. María Camila Hidrobo. María Fernanda, no obstante el fallo, la juez del caso solo nos dio acceso a la sesión que tuvo lugar el viernes pasado, pues dice que la decisión no está firme, toda vez que ella apeló porque no quiere que los ejecutivos de Chiquita sufran lo que ha sufrido Álvaro Uribe en su juicio. Muy bien. Los prejuicios contra la prensa de la juez Diana Lucía Monsalve Hernández no fueron suficientes para que el Tribunal Superior de Antioquia respaldara su decisión de juzgar en secreto a los ejecutivos de Chiquita Brands, que financiaron el bloque bananero y otros de la SAUC entre 1997 y 2001. Aunque ella apeló, asegurando que quería evitar un juicio público, accedió a permitirle a Noticias 1 acceso a la sesión del juicio que se celebró el viernes pasado, en el que Jaime Lombana, defensor del exgerente de la empresa que compró la operación de Chiquita en 2003, Jorge Alberto Cadavid. No lo interrumpan la respuesta, señor. Señora fiscal, señores, por favor, silencio. El testigo explicó que a pesar de los informes de la casa matriz de Chiquita en Cincinnati, en los que reconocen los pagos a la SAUC, otros pagos quedaron por fuera de estas cuentas. Era muy frecuente que se reportaran erogaciones de las cuentas de banco y el concepto fuera hurto de cheques. El investigador descubrió que la empresa que gerenciaba Cadavid, que asumió las plantaciones, la planta y las exportaciones de Chiquita, cuando ésta se fue del país, continuó financiando a los paramilitares. Todos los ingresos están registrados como donaciones, que a partir del año 2003 están mes a mes cada aporte de cada una de las comercializadoras. De hecho, en indagatoria, Cadavid reconoció que desde 1999 hasta 2004 hizo los pagos a las Convivir, y según la Fiscalía, Cadavid era consciente de que este dinero llegaba a los paramilitares, como lo demuestra un oficio dirigido a Banacol, en el que menciona que no se pueden debilitar por la presencia de la guerrilla. No obstante, aún se ignora todo lo que ha sucedido desde entonces, pues la juez no permitió el acceso de Noticias 1 a las sesiones que han ocurrido desde entonces. En su apelación, dice que el caso de Chiquita debe juzgarse lejos de la opinión pública, para que con él no ocurra lo que en su opinión ha sido un juicio público paralelo, como el de Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos. 30 segundos. Noticias 1 espera acceder al expediente y contarles a ustedes lo que allí ha venido ocurriendo. La juez, que desde hace 2 años juzga a los directivos de Chiquita y sus asociados por su vínculo con la SAUC, considera que la prensa colombiana no tiene los estándares profesionales necesarios, ni ella la seguridad personal necesaria, como para que las audiencias de su despacho sean, como dice la ley, de carácter público.
En el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia avanza el juicio contra 10 empresarios de Chiquita Brands y su filial en Colombia, Banadex, y su socio Banacol, que habrían contribuido a financiar a los paramilitares entre 1997 y 2004. Fue $1 centavo, 3 de dólar, que uno iba para autodefensa, otro para ejército y otro para la convivir. Noticias 1 ha solicitado el ingreso a este juicio público en 3 oportunidades a la juez Diana Lucía Monsalve Hernández, quien se ha negado alegando la protección al buen nombre de los empresarios. Publicitar ante la opinión pública y medios de comunicación sus nombres crearía un manto de dudas sobre su reputación. Asimismo, en su respuesta cuestiona a los medios de comunicación, pese a que son los que revelaron la alianza entre los empresarios y los paramilitares. Quienes no pocas veces alteran los hechos y las versiones dadas al interior de este para acomodar a sus intereses, faltando a la verdad, tergiversándola o emitiendo juicios a priori de cómo y bajo qué términos debería dictarse la decisión, verbigracia el caso Colmenares. La jueza además aseguró que el ingreso está prohibido para proteger a los funcionarios que hacen parte del proceso y que no sean presionados o amenazados. Los medios periodísticos y comunidad en general, quienes sin fundamentos serios ni conocimientos jurídicos, jurisprudenciales, suelen legislar, interpretar, condenar y absolver sin la imparcialidad, objetividad y neutralidad que debe tener el juez. La jueza advierte que su decisión es inapelable, de acuerdo con la jurisprudencia, en razón a que los medios de comunicación no son parte del proceso. Siendo ello una orden judicial ante la cual no proceden recursos. Ante lo inapelable de la orden de la juez Monsalve, Noticias 1 instauró una tutela con la que espera conseguir acceso a esta información para la red independiente. El resultado de este arduo y profesional trabajo investigativo y periodístico a la final queda en una muy buena investigación, pues aparece nuevamente la justicia y hace su mejor papel, que es el papel de verdugo, ¿sí? De verdugo y apoyo a empresarios y a este Estado. Observemos. 28 años después de que se conocieran públicamente las relaciones entre Chiquita Brands y los paramilitares de Urabá, y 6 después de que la Fiscalía colombiana los llamara a juicio, esta semana arrancaron los alegatos de conclusión contra los ejecutivos bananeros que financiaron la banda de las AUC, que incendió el país en los años 90. Hace 28 años inició la financiación a las autodefensas de la Casa Castaño por parte de los bananeros del Urabá. La Fiscalía los acusó en 2019 por el delito de concierto para delinquir y el miércoles, 6 años después, pidió al Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia que los condene. Decidieron voluntaria y concertadamente realizar los referidos aportes económicos a los grupos paramilitares desde el año 1997. La fiscal resaltó que no es cierto que los empresarios hayan financiado las AUC presionados por amenazas paramilitares. Un cuento chino. Como aseguraron en su defensa. Habiendo establecido como monto del aporte un descuento de 3 centavos de dólar por caja exportada, pago que se hacía efectivo por cada comercializadora de banano. Se destacó que tampoco es cierto que los empresarios desconocieran la situación de orden público de la región, a dónde iba el dinero o que Raúl Hasbun no era solo un ganadero. En la zona había masacres permanentes de trabajadores realizadas por paramilitares y por la guerrilla, ataques a los embarcaderos, ataques a la población civil, bombas en hoteles. Aunque los abogados de las víctimas están a favor de la condena, también se puso de presente que el proceso va a terminar prescribiendo, favoreciendo así a los empresarios y sus maniobras. El despacho, invocando la carga laboral y causas penales con personas privadas de la libertad, programó una sesión del juicio oral de manera semanal entre las 8:30 de la mañana y 12 del mediodía. Decisión que, aunada a la permisividad con la recepción de los testimonios redundantes y reiterativos, contribuyó a que este estadio procesal se prolongara en el tiempo. Los empresarios, por su parte, han reconocido que sí se reunieron en Montecassino con los paramilitares y que hicieron los pagos a las convivir. El próximo 26 de marzo, los empresarios presentarán sus alegatos de defensa. La pregunta es, después de ver esta historia, por favor, con la empresa Chiquita Brands, ¿aún así quieren un estallido en el 2026, como lo anuncia el acusado Álvaro Uribe Vélez, que hace parte de la misma clase política predominante de este país, que son los que permiten esta serie de escenarios? Despierta, Colombia. Para que le pongamos la cereza a esta historia, a este pastel, el exfiscal Francisco Barbosa, ojo, el mismo que no hizo más que campaña política estando en la fiscalía, el mismo que cerró las investigaciones de su vicefiscal, la señora Marta Mancera, relacionadas con contrabando y narcotráfico, el mismo que cerró la investigación en contra de su propia esposa, la señora Gualfa Telles, y que a la vez le permitió entrar como Pedro por su casa al lugar donde habían elementos en cadena de custodia y sacar quién sabe qué, porque hasta la fecha
No se sabe. El mismo que protegió a su amigo Iván Duque por las investigaciones de la niñez política sin que se adelantara una sola investigación. El mismo que cuidó de la mamá criminal de Colombia, como lo es la madre del expresidente Iván Duque, la señora Juliana Márquez. Y esto, ojo, por las investigaciones y audios que la comprometen con todo este asunto de la SAE, ¿no? En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y mires, etcétera. Este mismo encabeza la infame persecución en este momento a los medios de comunicación públicos. Pero antes de ir con esta nota que les va a gustar también y nos va a permitir ver lo que estamos hablando, esta clase política predominante que tiene jodidísima Colombia, permítanme hacer un paréntesis. Ustedes saben que el canal Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente. Canales tan pequeños o pequeños como el canal Cápsulas para la Memoria, debemos de manera muy respetuosa hacer campañas, y yo, Mauricio González, un servidor más para la gente que no me conoce, he abierto una campaña en la plataforma de Nequio de David Plata al número 315-644-0336. ¿Cuál es la idea? Si les gusta la forma o mi trabajo, la forma en la que presento la información, la forma en la que hago activismo político a favor de la libertad del pueblo colombiano, de los derechos humanos y del señor Gustavo Petro, presidente de la República, los invito de manera muy respetuosa y obviamente de forma voluntaria que se unan a esta campaña con un aporte mínimo de 1,000 pesos. De 1,000 en 1,000 hemos conseguido que este barco llamado Cápsulas para la Memoria, y como dijo el poeta Walt Whitman, no se hunda aún con las luces encendidas. Pues, ¿cómo les parece? Los invito por favor a que se unan a esta campaña y muchísimas gracias. En la parte de abajo voy a presentarles en un banner el número por si llegan a necesitar. Pues, ¿cómo les parece que el sistema de medios públicos RTBC volvió a ser blanco de ataques? Esta vez, luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara, ojo, que fuerzas poderosas buscan silenciar el canal. En respuesta, el exfiscal Francisco Barbosa arremetió contra la entidad, asegurando que debe ser desmontada en el próximo gobierno. Ante esto, la exministra de Salud, la señora Carolina Corcho, calificó las declaraciones de Barbosa como un ataque directo a la libertad de expresión en el país. Y es que no es para menos. La polémica se desató cuando el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, afirmó que RTBC es un faro de la verdad y por tanto la codicia y los nazis quieren apagarlo, agregando que los medios tradicionales están diseñados para servir a los poderosos, quienes controlan la información según sus intereses. En respuesta, este señor Barbosa, amigo del expresidente, por favor, ¿no? Iván Duque, con madre criminal, según las investigaciones, como lo decía, calificó a RTBC como una herramienta de propaganda política al servicio del gobierno del presidente Gustavo Petro y planteó que una de las primeras acciones del próximo gobierno debería ser desmonte total de RTBC. Si los bodegueros, abro comillas, quieren seguir difamando, que lo hagan con su plata, pero no con recursos públicos. Se tendrán que ir todos, afirmó este señor Francisco Barbosa, incluyendo en su acusación a otras entidades gubernamentales. Pues, señor Francisco Barbosa, soy poseedor de muy malas noticias para usted. Al contrario de lo que usted piensa, en el próximo gobierno, que será nuevamente progresista, no solo no se cerrará RTBC, sino que conseguiremos hacer que medios independientes de información, verdadera información, crezcan para que cada día en Colombia se conozca más la verdad, para que personas como usted, señor Francisco Barbosa, y su esposa Walfa Telles no queden nunca más en la impunidad de un país con tanta falta de justicia. Como vieron este personaje, esta es la clase dominante, esta es la clase política que permite, que colabora que, por ejemplo, historias como la de Chiquita Brands terminen con estas noticias, donde a la final, como siempre lo he dicho, la justicia en Colombia es un gusano, pero no cualquier gusano, es un gusano verde, con pelos, que se arrastra y se arrastra y se arrastra y se arrastra y se arrastra, y cuando llega, vencimiento de términos. Y aquí lo vimos. Voy a pedirles 3 favores. 1, manito arriba en este momento, por favor, si les gustó el video. 2, una cosa que ustedes saben hacer, compártanlo en sus redes sociales. Y número 3, suscríbanse al canal, por favor, Cápsulas para la Memoria. Este canal es de ustedes. Y una cosa que por favor no olvidemos jamás: mañana es solamente un adverbio de tiempo. Esa vaina no existe. Tras de que la vida es chiquitica, diminuta, frágil, pues no dura un carajo. Entonces, a vivir la vida con toda. Y yo, Mauricio González, desde aquí les dejo un inmenso abrazo y 1000 gracias por haberme acompañado. Chao, chao. Esto fue Cápsulas para la Memoria. Muchísimas gracias. No olviden, por favor, compartir este video en sus redes sociales. Hasta mañana.